El doctor Carlos Acevedo es cirujano mastólogo, ex profesor adjunto de la Universidad de la República de Uruguay, past president de la Sociedad Uruguaya de Mastología, ha completado su formación en Estados Unidos y Brasil, donde ha perfeccionado las técnicas de cirugía oncoplástica. En el día de hoy vamos a conversar con él sobre el tratamiento de la axila post-quimioterapia neoadyuvante. Queremos agradecerle al doctor Acevedo por su tiempo compartido. Y bueno, y en primer lugar vamos a comenzar por el principio y que el doctor nos explique y nos ayude a repasar cuáles son las pacientes que son candidatas a realizarse quimioterapia neoadyuvante. Muy bien, antes que nada, buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece muy, muy interesante que los imaginólogos se focalicen en estos temas que son de toda la mastología. Bueno, creo que la neoadyuvancia es un tema que ha evolucionado mucho últimamente y hoy día, bueno, tenemos que saber como cosa importante que los casos que se hacen neoadyuvancia, o sea, que se hace tratamiento sistémico antes de operarse, son los casos que tienen más chance de hacerse sistémicos de entrada, es decir, de mandar células vía sistémica a hacer metástasis. Y son los tumores que son también, por otro lado, más respondedores al tratamiento sistémico, que son fundamentalmente los triple negativos y los HER2 enrich. Entonces, esos dos tipos de tumores, las pautas o las guías de casi todas las sociedades recomiendan que se comience con neoadyuvancia, salvo excepciones, por ejemplo, que sean tumores muy chicos con axila negativa. Entonces, para ser esquemáticos, así en forma sistémica, para acordarse los tumores HER2, todo tumor HER2 que sea de 2 centímetros o más, o que tenga axila comprometida, va a neoadyuvancia, ya sea HER2 enrich puro o HER2 mixto, es decir, que tiene HER2 y receptores positivos. Y los tumores triple negativos van a neoadyuvancia aún con tamaños más chicos, con tamaños de 1 centímetro. Ya la mayoría de los oncólogos recomiendan neoadyuvancia cuando tienen axila negativa, y ni hablar que si tienen axila positiva, todos van a neoadyuvancia. Después los tumores luminales, cada vez más la neoadyuvancia se está dejando de lado y se está pasando a la cirugía upfront, aún con axilas positivas, porque la chance de convertir una axila negativa, positiva en negativa es muy baja, responde muy poco a la respuesta completa de la axila en el tumor luminal, y la chance de cambiar una cirugía, una mastectomía de cirugía conservadora también es bastante baja. Entonces, el concepto es que los tumores luminales, si bien algunos que tienen muchos ganglios positivos pueden ir a neoadyuvancia de entrada o con un Ki-67 muy alto, la gran mayoría estamos considerando ya operarlos de entrada. Esas son un poco Perfecto, las razones. perfecto, clarísimo. Bueno, entonces una cosa que los médicos imagenólogos nos preguntamos siempre es qué debemos evaluar en la axila en una paciente que iniciará prontamente la quimioterapia neoadyuvante, es decir, qué espera el cirujano que nosotros informemos acerca de esa axila. Sí, muy buena pregunta, porque una de las misiones de la neoadyuvancia, una de las ventajas, es rescatar la axila precisamente. Es decir, una axila que era positiva de entrada, poder convertirla en negativa y después salvarla, que después vamos a ver cómo se logra eso. Entonces, nosotros lo que importa así al oncólogo y al cirujano de entrada, porque ya que dijimos que la axila define mucho la neoadyuvancia sí o neoadyuvancia no, importa mucho el estatus axilar. Entonces nos importa a nosotros que nos digan con claridad si hay ganglios sospechosos o no, y si es posible describiendo las razones de por qué, si tiene corteza engrosada, si tiene ilio alterado o cualquier otro signo que el imaginólogo considere, lo diga claramente y nos diga, bueno, porque a veces nos dicen la palabra adenopatía o palabras un poco difusas, adenomegalia, adenopatía, entonces, bueno, ganglios sospechosos creo que es la palabra que usan más frecuentemente, y a veces te describen con lujo de detalles el por qué es sospechoso. Por ejemplo, lo más común es el tema de la corteza, ¿no? Perfecto. Entonces, en el caso que encontremos algún ganglio sospechoso y lo vayamos a biopsiar, eh, la siguiente pregunta es, ¿cuántos ganglios tenemos que marcar con clip antes del inicio de la quimioterapia neoadyuvante? Es decir, si tenemos que marcar todos los ganglios que encontremos sospechosos, o vamos a marcar solo el que biopsiamos, el ganglio más sospechoso, el más grande. Bien. La respuesta, antes de decirte uno, dos o número,
te voy a decir que no siempre hay que marcar la axila con clip. ¿Ah? ¿Cuándo se marca la axila con clip? Cuando, primero, el paciente es candidato a neoadyuvancia. Entonces, interesante que el imaginólogo sepa cuándo es candidato a neoadyuvancia, porque lo acabamos de decir. Pero muchas veces nosotros no sabemos el tipo histológico del tumor, ni la inmunohistoquímica antes, pero cuando un tumor es más de 2 centímetros o tiene axila sospechosa, ya ahí puede ir a neoadyuvancia. Entonces, debe ser un candidato a neoadyuvancia. Pero además se debe cumplir otra condición, que es que si nosotros si el mastólogo, el cirujano que pidió colocar un clip, pueda recuperarlo. O sea, que esté acostumbrado y tenga la infraestructura, la técnica, los conocimientos como para poder recuperar el clip en una técnica que después vamos a ver se llama TAD, que es una cirugía, digamos, dirigida de la axila o guiada de la axila. Entonces, en ese caso de que haya que colocar el clip, siempre se coloca el clip y se biopsia también un ganglio solo. ¿Cuál se biopsia? El ganglio más patológico, más sospechoso, es el que se biopsia y ese es el que se clipa. No hay que clipar más ganglios. ¿Por qué razón? Primero porque sería una maniobra bastante invasiva pinchar varios ganglios en la axila con su riesgo de complicaciones. Y la razón central es porque el trabajo que originó todo este tema de clip, que es el trabajo de Codul que se desarrolló en el MD Anderson en Texas, y que lo que mostró es que cuando nosotros recuperamos el ganglio, luego de neoadyuvancia, el ganglio clipado, se obtiene un muy bajo número de falsos negativos. Este trabajo se hizo con un ganglio solo. Entonces no hay ninguna razón para clipar ni biopsiar más de un ganglio. Perfecto, clarísimo. Y bueno, entonces ahora queremos saber cuál es el desenlace, digamos, es decir, qué pasa cuando la axila responde al tratamiento de quimioterapia no adyuvante y qué hacemos con esa paciente, si igual se hace un vaciamiento axilar o cómo se procede. Bien, yo siempre, cuando me preguntan esto, comienzo poniendo este ejemplo, que es la desazón que tiene el cirujano cuando luego de una adyuvancia, que ahora hay respuestas muy buenas. Ustedes saben que los triple negativos responden bien, pero los CR2 responden mucho mejor y tienen mucha respuesta axilar, hasta 70%. Entonces no hay desazón más grande para el cirujano que operar a una paciente, a veces joven, sacarle todos los ganglios de la axila y que vengan 0 en 30, ¿no? Porque ahí le estás agregando una morbilidad innecesaria y se podría haber evitado eso. Entonces, por suerte, ahora hay métodos para evitar eso, y los métodos para evitar eso son dos. Uno es efectuar lo que se llama la técnica TAD, que es una técnica, digamos, dirigida o focalizada en la axila, una disección focalizada en la axila, es la traducción un poco en español, que quiere decir Targeted Axillary Dissection. Y lo que hace esa técnica es combinar el ganglio centinela, que tiene un falso negativo de más o menos 10%, con recuperar el ganglio clipado. Entonces, si nosotros sacamos el ganglio clipado más los ganglios centinela, con eso tenemos un falso negativo muy bajo del orden de 2 o 3%. Entonces esa técnica se llama TAD, y para recuperar el ganglio clipado, hay muchas maneras de hacerlo. Hay que marcar, el imaginólogo juega un rol fundamental dos veces. Primero, cuando biopsia el ganglio que colocó el clip. Y segundo, cuando después vamos a recuperar el clip, tiene que marcarme el ganglio que contiene el clip adentro, 4 o 6 meses después de haberlo colocado. Y ahí se usan. Acá en Uruguay, en el caso nuestro, usamos arpón. En otros lados que tienen tecnología más avanzada, usan semillas magnéticas, semillas con radar o con radiofrecuencia, con otras tecnologías que permiten recuperar la semillita o el ganglio donde se colocó, el ganglio marcado con una semilla con un clip al lado del clip que se había colocado inicialmente. Así que eso sería un poco lo que es el TAD. Pero ahora también sabemos, más adelante de inventado el TAD, luego de varios trabajos y experiencias que se hicieron, de que no es obligatorio hacer TAD para tener una buena confiabilidad de rescatar la axila luego de la neoadyuvancia. O sea que cuando un paciente se hizo neoadyuvancia, el imaginólogo le hace la ecografía fundamental, la ecografía post-neoadyuvancia, porque es el método que mejor valora la axila, mucho más que la resonancia. La resonancia a mí me sirve para ver la respuesta en la mama, pero la axila la confío mucho más, se confía mucho más en la ecografía. Entonces la ultrasonografía o ecografía de la axila nos valora esa axila, el estado luego de la neoadyuvancia, y nos va a decir, por ejemplo, que ahora no hay más ganglios patológicos, entonces ahí tenemos una respuesta imagenológica de la axila. En ese caso, entonces, es que vamos a proceder a efectuar lo que sea el TAD, o también se puede hacer como estaba diciendo recién, algo que es equivalente, tiene la misma seguridad, que es el ganglio centinela con doble técnica, marcándolo con radioisótopo y con colorante azul al mismo tiempo,
y obteniendo por lo menos 3 ganglios de muestra en el espécimen. Entonces, si nosotros no tenemos la experiencia, porque miren que para hacer un TAD tenés que tener una infraestructura armada, tenés que tener un imagenólogo que sepa colocar el clip, un clip que se vea 6 meses después, luego de la neoadyuvancia, un imagenólogo que sepa identificar el clip y después sepa marcarlo con un arpón. Y después no solamente termina ahí la cosa, sino que tenés que tener un cirujano que sepa hacer la técnica, que esté acostumbrado a encontrar el ganglio con clip, y un patólogo que sepa interpretar la respuesta del ganglio. Entonces se requiere una infraestructura bastante compleja y articulada. Muchas veces eso en las unidades de mastología se maneja muy bien, pero a nivel privado, a veces uno trabaja en un lado, en otro, acá en el Uruguay, lo que es el mutualismo, a veces no tenemos toda esa estructura, y yo mismo, según donde trabajo, en algún lugar hago TAG, y en otro lugar hago doble técnica según el equipo que yo tenga de imagenólogos y patólogos a disposición. Perfecto, Carlos, clarísimo. Bueno, muchas gracias, esperamos que les haya servido y seguimos en Bueno, contacto. muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad feliz de que si BIM bueno, esté interesándose por este tema de la axila que es tan importante y que todos sabemos que cuando todos los especialistas sabemos un poco de todo lo demás, es mucho más articulado el funcionamiento de lo que es el manejo del paciente multidisciplinario. Así que muchas gracias y felicitaciones.